Estamos ya a días de estas elecciones subnacionales. Las historias que se han tejido, los hechos que se han informado en relación al actual del Tribunal Supremo Electoral. Está aquí con nosotros y va a estar unos muy buenos minutos la doctora Vilma Velasco, presidenta del TSE, a quien le damos ya la bienvenida. Presidenta, buenas noches, gracias por estar con nosotros. No, para mí realmente, después de, no sé, un largo tiempo, ¿no? Unos buenos meses. Unos buenos meses que no he podido atender, ¿no?, a las invitaciones por las recargadas labores que tenía en la oficina. Pero ya ahora, cuando las cosas ya están bien encaminadas en la organización, pues nuevamente en su programa. ¿Debo inferir que está tranquila, presidenta? No. Siempre hay que ir viendo con detalle todo el trabajo que están haciendo los tribunales electorales departamentales. Presidenta, ¿cómo están las cosas antes de las elecciones? ¿Cómo está hoy el trabajo del tribunal? En realidad, ya en los últimos detalles con el tema de la distribución de material que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral en lo que le correspondía, porque en esta oportunidad, porque así la ley lo manda, se ha desconcentrado algunas obligaciones a los tribunales electorales departamentales. Solo un ejemplo voy a dar, es que ellos sí eran responsables de la impresión de las papeletas de cada uno de los departamentos. Eso ha aliviado obviamente al Tribunal Supremo Electoral y por suerte todos los tribunales electorales departamentales lo han hecho oportunamente y con este material han contado con anticipación para hacer su trabajo logístico. ¿Los tribunales departamentales serán definitivamente los responsables de esta elección o lo será el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, nosotros a partir de la convocatoria hemos encomendado a ellos justamente, ¿no?, el administrar este proceso eleccionario. Ellos somos también nosotros corresponsables porque acompañamos todo este proceso, ¿no?, conjuntamente los tribunales electorales departamentales. El domingo, como periodista, ¿dónde debo enviar la unidad móvil? ¿Al Tribunal Departamental o al Tribunal Supremo? No, al Tribunal Electoral de La Paz. ¿O departamental en toda la región? Departamental de La Paz, y a todos los tribunales electorales departamentales. Ellos son los que van a informar a la ciudadanía permanentemente, porque el interés de los resultados es en el departamento, son en los municipios. Por lo tanto, los tribunales electorales departamentales informarán, ¿no?, 2 veces al día en los tribunales electorales departamentales. ¿Los resultados quién los dará y hasta qué hora? Como la norma señala, a las 8 en punto de la noche del día 29, los tribunales electorales departamentales darán el primer informe del cómputo que van a realizar, ¿no? Dependiendo qué cantidad de actas han computado, pues informarán a la ciudadanía. Ellos siempre van a estar acompañados por los delegados de las organizaciones políticas. ¿En cuánto tiempo tendremos resultados? En los 7 días. ¿7 días? Sí, la norma señala 7 días y ellos aplicarán los 7 días para hacer su trabajo. ¿Hubieron problemas en la anterior elección? ¿Estos han sido subsanados? El problema de la anterior elección fue fundamentalmente la conectividad de las departamentales hacia la nacional. Nosotros teníamos que recoger la información de los tribunales electorales departamentales, porque ellos hacen el cómputo, y nosotros informar a la ciudadanía. Lamentablemente sí, tuvimos esa falla técnica en la que no pudo llegar la información al Tribunal Electoral Departamental el día de la elección a las 20 horas que nosotros deberíamos haber cumplido. Pero eso no significa que el Tribunal Electoral Departamental, los tribunales electorales departamentales o el Tribunal Supremo Electoral no haya cumplido con la norma. Ellos primero sí lo han hecho en el plazo establecido y nosotros también hemos informado a la ciudadanía el cómputo nacional en los
en los plazos señalados por ley. Presidenta, ¿qué opina cuando escucha frases como que estas que vienen el domingo serán elecciones muy sui generis en el país? Evidentemente, es bastante particular estas elecciones. Debemos recordar que las asambleas departamentales no lograron hacer aprobar sus estatutos autonómicos. Por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral lo que hizo es presentar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa sobre una experiencia que ya lo tuvimos en 2010, ¿no es cierto? Y sobre esa base es la que se hizo, una vez aprobada por la Asamblea Legislativa, la convocatoria. Y es particular porque Pando sí tiene un estatuto autonómico y la estamos aplicando para esta convocatoria, para estas elecciones. Elegirán a un gobernador, gobernadora y a un vicegobernador que va conjuntamente en la lista de los candidatos a gobernación, ¿no es cierto? En cambio, la particularidad de Beni, que se reflejó ya en el 2010, continuamos con esa particularidad. Elegirán allá un gobernador, gobernadora, a un subgobernador, no es vice, es subgobernador, corregidores, asambleístas por territorio, por población en realidad, ya, y elegirán a, bueno, como en todos los departamentos, a un alcalde o alcaldesa y concejales. Le están golpeando duro al Tribunal Supremo Electoral. Sí. Sí. ¿Cómo se siente usted con referencia a eso, Presidenta? De verdad, muy dolida. No es fácil recibir los adjetivos, ¿no?, durísimos hacia el tribunal, hacia mi persona, ¿no? Es viendo las redes sociales, donde se refleja ahí, ¿no? Porque, bueno, las redes sociales no logramos identificar quién, pero al margen de ello, son algunos que opinan sobre este proceso, algunos especialistas, entre comillas, en procesos electorales, ¿no?, que quienes realmente descalifican el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Y se podría esperar de una persona que no conoce la ley, ¿no?, una apreciación negativa, contraria, porque desconoce las disposiciones legales. Pero no se puede esperar una opinión, ¿no? Y además con unos calificativos, ¿no?, que dañan a la persona, y no me dañan solo a mí, ¿no?, sino también a mi entorno, porque no es pues Vilma Velasco así solita, ¿no es cierto?, sino también hay familias que ven que también les duele a ellos, a ellas, como uno recibe todos esos golpes, ¿no? Pero bueno, la vida me dio esta oportunidad de cumplir esta función, y si bien al finalizar mi jornada voy un poco desvanecida, ¿no?, por todos esos golpes, pero me levanto con mucho optimismo y digo, este desafío tengo que continuar, ¿no? Y por ello es que estas críticas de quienes realmente son expertos, ¿no?, es lo que más molesta, al margen de que duela, molesta. ¿Se refiere a alguien en especial, Presidente? No puedo hablar en genérico porque hay en las radios, escucho en los canales, ¿no?, donde realmente hasta ellos han dictado cómo se podría haber resuelto este caso,
¿no? Como señalando de que había que proteger el bien mayor, pero... Se refiere al caso del Beni. Claro. ¿Ese es el caso más fuerte que ha tenido durante este preparativo de las elecciones? Sí, este ha sido el caso más duro que hemos tenido como Tribunal Supremo Electoral, ¿no? En el caso de Beni. Pero, John, hace rato en un medio de comunicación también lo señalaba. Yo digo, ¿por qué los medios no vieron cuando inhabilitamos a organizaciones políticas con candidatos registrados? Los inhabilitamos porque no cumplieron determinados requisitos. Un ejemplo, no cumplieron con programas de gobierno, no presentaron en el plazo establecido. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de ir a una elección si no es presentar un programa de gobierno, ¿no?, para ese municipio? Son varias organizaciones políticas a las que hemos sacado de las listas porque no han cumplido, ¿no?, a la organización política. ¿Los medios informaron sobre inhabilitados, Presidenta? No. Como el caso Suárez, ¿informaron? A ver, cuéntame un poco más de eso. No, entonces, no, el problema... ¿Qué le duele de los medios, Presidente? No, de los medios en el que debería haber un poco de equilibrio en la información, no, de todos los casos que el Tribunal Supremo Electoral toca. O sea, le está diciendo usted a los medios, Presidenta, informen la misma magnitud que lo del Beni, de todos los inhabilitados. De todos, porque todos tienen el mismo derecho. Ajá. Tienen todas las personas, no están en la misma carrera, ya esa es lo que se ve, ¿no? Cuando, por ejemplo, se inhabilitó a ADN, se inhabilitó a PDC, se inhabilitó a esta organización política que no cumplió con su normativa interna para la elección de sus candidatos, con candidatos, no estoy hablando de la organización política solo como antes de registrar, ¿no es cierto? Entonces, es que no se visibiliza realmente todo el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, sino hay solamente algunos temas, ¿no?, que de pronto interesa y son los que se visibilizan. La entiendo, dolida con los medios, Presidente. Así es. La entiendo, dolida con los medios. A ver, sobre este caso de por qué sí y por qué no, entremos al tema del Beni, Presidenta, ¿le parece? Muy bien, adelante. Y empecemos con la denuncia del propio Ernesto Suárez, que decía, nosotros reconocemos que hemos faltado a una norma de la ley electoral. Muy bien. Pero si se nos va a sancionar, que sancionen en igualdad a otros candidatos que también incumplieron la norma de la misma manera. Ayer acá, el gobernador del Beni decía, el tema de un concejal, Silva, acá en La Paz, que solo comentó. Pero ¿qué pasa con el caso de Quillacollo, por ejemplo? ¿Por qué las sanciones son diferentes en estos casos, Presidente? A ver, primero, por lo último que usted ha señalado. Quillacollo, el Tribunal Supremo Electoral ha anulado la resolución emitida por el Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, porque en la demanda menciona que se ha incumplido ya, es decir, se ha transgredido el artículo 119, prohibiciones de propaganda electoral, ¿no? Es en la que señala, ¿no?, están prohibidas la propaganda electoral tanto en actos públicos de campaña como a través de los medios de comunicación, que sea anónima, esté dirigida a provocar abstención electoral, atente contra la sensibilidad, y bueno, son varios incisos. Denuncia por uno de estos incisos y pide la sanción que está establecida en el artículo
136. La persona que denuncia La pide. persona que denuncia pide que por estas faltas se sancione con la 136. No, la 136 tiene sus prohibiciones que están en la 135. Y estas prohibiciones tienen su propio reglamento. Y estas otras tienen su propio reglamento. Uno es para propaganda electoral, que es el reglamento que rige, y estas son para encuestas y estudios de opinión en materia electoral. Entiendo que el que denunció por una cosa que al Y final... pide, ¿no?, que le sancionen por otra. Y por eso no lo sancionan. No, pero es que está mal llevado desde la denuncia. Porque el denunciante se equivocó. Sí. Pero ahí el Tribunal Supremo Electoral no agarra y dice más allá de la denuncia. Lo que pasa es que el delito que cometió no es el 119, sino otro artículo. ¿Puede hacerlo el tribunal? Claro que sí. ¿Y? Podía rechazar, obviamente, la denuncia y que se adecue, que aclare, porque hay incongruencia, ¿no? Uno denuncia por prohibiciones en propaganda electoral y pide sanción, ¿no?, con relación a lo que es prohibiciones y sanciones para el tema de encuestas y estudios de opinión en materia electoral. Entonces, ese caso, el Tribunal Supremo Electoral ha anulado los obrados. Pero el tribunal no podía observar y aplicar otro artículo para sancionar. ¿O tiene que esperar siempre que alguien denuncie, presidente? El Tribunal Electoral Departamental. El Tribunal Electoral Departamental obviamente debería ver, por la incongruencia, rechazar y que subsane la observación que hace el tribunal a la persona que denuncia. A lo que me refiero al final, presidente. Viene una denuncia y dice, este partido incumplió este artículo. Y el Tribunal Departamental, ustedes agarran, observan y dicen, no, este no es el artículo y no viene al caso el tema de la sanción. Esta persona no cometió, digamos, esta violación a la norma electoral. Por lo tanto, rechazado. No. Que hay incongruencia, porque no. Ahí el Tribunal Supremo Electoral, ¿no?, departamental, ya es un poco, ahí un poco nos cuestionamos y decimos, si ha atendido esta denuncia, debería adecuar ya sea a propaganda electoral o a encuestas. Como no la adecua, ahí se para. Obviamente hay incongruencia, nosotros no podemos pronunciarnos en la apelación. Por eso le pregunto, en desconocimiento del procedimiento, que espero me lo aclare, presidenta, no puede decir, no, esta denuncia no es por este artículo, lo que incumplió esta persona o este partido es este otro artículo, y ahí no puede actuar como de oficio el Tribunal Supremo Electoral sancionando. En el caso de encuestas no es a denuncia directamente, ¿ya? Y el Tribunal Electoral Departamental en esa línea lo que tenía que haber hecho, al ver que había incongruencia, rechazar la denuncia y el denunciante adecue su denuncia, ya sea para encuestas o ya sea para prohibición. Como no adecuó, ahí se queda. No, todavía está ahí para que ellos procesen el caso. Okay. De oficio no pueden actuar, tribunal. Puede actuar de oficio. ¿Y por qué no lo hace? Esperemos, porque nosotros no podemos ordenarles, en ese caso, en el tema jurisdiccional, no les vamos a decir hagan esto. Allí es un juez, cumplen como jueces y ellos tendrán que actuar cumpliendo esa atribución que tiene. Usted como presidenta no puede decir un momentito, está trayendo esta norma. Tribunal Departamental, la presidenta dice que usted es sobre, no puede hacerlo. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Por eso dicen, ¿no? Cuando ahí también sale, ¿no? ¿Y por qué actúa Cochabamba de esta manera? ¿Por qué actúa La Paz de esta manera? Porque somos independientes. Ellos aplican la ley
como un tribunal colegiado. La respuesta ¿no? es, si viene una denuncia y un reclamo a ustedes como Tribunal Supremo Electoral sobre este caso, la respuesta suya es, vayan a protestar al Tribunal Departamental. Así es, porque nosotros solo conocemos en estos casos, ¿no?, en segunda instancia, cuando apelan las partes. Muy bien. Tengo que ir a una pausa y hablamos de Ernesto Suárez. Muy bien. Presidenta. Adelante. Sí, un vasito de agua. Continuamos enseguida en esta entrevista con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Acompaña. Y horas antes de las elecciones subnacionales está con nosotros la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, la doctora Vilma Velasco. Doctora Velasco, el segundo bloque para hablar del tema del Beni. Usted ponía el ejemplo de lo ocurrido con Quillacollo y decía, nosotros como central no debemos hacer nada, es el Tribunal Departamental Electoral quien tiene que decidir ese caso. Lo entendemos. En el caso del Beni, ¿por qué no decide el Tribunal Departamental Electoral y por qué decide el Tribunal Supremo? En realidad decidió el Tribunal Electoral Departamental del Beni. La demanda que presenta esta organización política Nacer, no recuerdo el nombre exacto de la persona, pero es una organización política Nacer, pide en su demanda, ¿no?, la cancelación de la personalidad jurídica, ¿no?, y el retiro del registro de los candidatos de la organización política UD, ¿no? En su demanda señala y describe que esta organización política, ¿no?, denunciada, ya habría incurrido en las prohibiciones establecidas en el artículo 135 del Código de la Ley 026, ¿no? Y específicamente invoca al artículo 135, inciso C, cuando dice: no se prohíbe la difusión de estudios de opinión en materia electoral cuando haya sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas. Y pide justamente, concordando con el artículo 136, la sanción, ¿no?, la cancelación inmediata de la personalidad jurídica. ¿Qué hace el Tribunal Electoral Departamental del Beni? ¿No? Lo que hace es, en su parte resolutiva dice, probada la demanda, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Cómo está resolviendo el tribunal? Y luego sanciona a los medios de comunicación y luego remite también al Ministerio Público, ¿no es cierto? Entonces, el Tribunal Electoral Departamental conoce y resuelve, ¿ya? Evidentemente, en la segunda parte resolutiva, deja al Tribunal Supremo Electoral para que cancele la personalidad jurídica, cuando debería haberlo hecho el Tribunal Electoral Departamental. Nosotros, cuando confirmamos la resolución, ¿ya?, en el ámbito jurisdiccional, damos cumplimiento, ¿no?, a este proceso que se ha sustanciado en el departamento de Beni y aplicamos el artículo 136 que señala la ley 026. Como se ha estado informando, como se ha estado entendiendo, es que el Tribunal Departamental Electoral sancionó en la parte económica, pero que el Tribunal Supremo le quitó la personería jurídica UD. ¿Es así? En realidad, el Tribunal Electoral Departamental declara dentro de su resolución, ¿no?, en la parte resolutiva, probada la demanda. ¿Y qué pide la organización política Nacer cuando pide la cancelación inmediata de la personalidad jurídica de la organización política que habría incurrido en esas prohibiciones? Ok, probada la demanda significa una cosa así como culpable.
Así es, porque ellos han sustanciado, ellos han valorado la prueba que adjunta esta organización. ¿Quién dicta política? La sentencia? El Tribunal Electoral Departamental del Beni. Ellos dijeron... Y nosotros confirmamos lo que ellos dicen. El Tribunal Departamental sancionó económicamente y le quitó la personalidad jurídica. El Tribunal Electoral Departamental dicta aprobada la demanda. Por favor, es que ¿qué es pues la demanda? La demanda no pide traslado ver, de... ¿no para es que se entienda, Presidenta, ellos dicen sí hemos comprobado que la denuncia es válida. Pero al final, ¿quiénes dictaminan la sanción? Nosotros como Tribunal Electoral o Tribunal Supremo Electoral, nosotros confirmamos la decisión del Tribunal Electoral Departamental y en cumplimiento de ello, siempre en el ámbito jurisdiccional, nosotros aplicamos el artículo 136 en su parágrafo tercero, donde dice la cancelación de la personalidad jurídica de esta organización. Ustedes hacen de jueces. Nosotros determinamos finalmente la cancelación. Muy bien. Ustedes determinan al final la sanción. Sí. Está claro. Una sanción, tengo entendido, en cumplimiento a un artículo de la ley electoral. Así es. Eso es lo que le decíamos a Ernesto Suárez, es decir, ustedes incumplieron una norma de la ley electoral. Pero a ello la explicación y dicen una norma inconstitucional, Presidenta. Muy bien. Una ley está por debajo de la Constitución política del Estado, le dictaminan y le reclaman al Tribunal Supremo Electoral y le dicen, un momento, el tribunal no podía haberse tomado unos días en consultar al Tribunal Constitucional sobre el aspecto de esta norma. ¿Por qué no hicieron aquello? A ver, nosotros somos un ente que tenemos atribuciones jurisdiccionales, ¿ya? Y de acuerdo a la Constitución Política del Estado, ¿ya? Y las normas que rigen a la ley del Tribunal Constitucional, toda norma se presume la constitucionalidad, entre tanto el Tribunal Constitucional no la declare que es inconstitucional y la saca del ordenamiento jurídico. Hay autoridades, es el Tribunal Constitucional quien es la única instancia, la única autoridad para decir que esta norma es inconstitucional. Entre tanto, se presume su constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral aplica la ley que está vigente. Ernesto Suárez decía que esa misma noche de miércoles interpusieron una resolución y la enviaron al Tribunal Supremo Electoral. Viendo la posibilidad de que el tribunal pueda mandar aquello al Tribunal Constitucional en consulta sobre este artículo que fue utilizado para sancionarlos, ¿el tribunal en algún momento no puede consultar al Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad o no de una norma, Presidenta? No, para estos recursos no lo pueden hacer, están legitimados, por ejemplo, los legisladores pueden presentar los recursos al Tribunal Constitucional si consideran que alguna disposición va en contra de la propia Constitución Política del Estado. Se puede hacer por otras vías, se podía haber hecho la consulta respectiva con relación a esta disposición legal. ¿Ustedes no pueden hacerlo? Nosotros presumimos la constitucionalidad de esta disposición legal. Por lo tanto, está vigente esta disposición legal y nosotros la aplicamos. Ya quienes consideran que es inconstitucional, pues tienen los recursos respectivos para impulsar los trámites correspondientes. Ellos consideran que esa resolución presentada el miércoles en la noche por lo menos podía frenar en algunos días la decisión del Tribunal
Supremo Electoral. ¿Qué pasó con esa resolución presentada? Nosotros, hay una solicitud que la plantearon en el ámbito administrativo. Nosotros no estábamos sustanciando ningún trámite administrativo, nosotros estábamos sustanciando un tema jurisdiccional, ¿ya? Porque esa es nuestra atribución en este caso, en segunda instancia estábamos conociendo. Y por lo tanto, para nosotros, ¿no?, la norma, les reitero, ¿no?, aunque sea pesado esto, ya estos artículos que nosotros hemos aplicado obviamente están dentro de esta presunción de constitucionalidad. Tienen que cumplir lo que está escrito en la norma. Así es, así es. Y además es importante, ¿no?, que hay que leer este artículo con todas sus palabras, ¿no? Cuando hay expresiones, ¿por qué no le han suspendido su personalidad jurídica después del proceso? ¿No? Alguien dijo eso. ¿Por qué no le han suspendido después? Pero si la ley dice que la cancelación inmediata de la personalidad jurídica, al margen de las sanciones económicas, ¿no?, así, eso dice la norma. Por eso es que el Tribunal Supremo Electoral lo único que ha hecho es cumplir con esta disposición, ¿no? Y por ello es que, bueno, es nuestro rol. El tribunal... ¿no? Y hemos recibido todas las críticas habidas por haber, y las seguimos recibiendo, por haber cumplido con esta disposición, ¿ya? Y por eso me refiero a la ciudadanía, ¿ya? La ciudadanía tiene que tener conocimiento justamente de que está en la ley, y lo único que nosotros hacemos es aplicar, o hemos aplicado estas disposiciones legales. ¿El tribunal cumple a rajatabla lo que dice la norma? ¿Interpreta las normas el tribunal? No, porque aquí está pues textualmente qué es lo que dice y nosotros la aplicamos tal cual señala la norma. Quien interpreta, ¿no?, una norma es el tribunal. ¿Nunca el tribunal interpretó una norma, presidente? Nosotros siempre hemos aplicado lo que dice la ley. El otro tema es cómo queda Beni hoy. A ver, un candidato como Ernesto Suárez que seguirá figurando en la papeleta. Sí. Un nuevo candidato de Nacer, porque el anterior se excusó ya por enfermedad, lo que es válido. Entonces habrá ahí una franja con la foto de otro candidato de Nacer. Complicado para el electorado en general, complicadísimo para el electorado. Y de lo que se trata, presidenta, es de llevar siempre unas elecciones lo más limpias en el juego, facilitándole a la gente en esta democracia toda la información y las facilidades para que vote por su candidato favorito. ¿Lo que se presenta en la papeleta no contradice aquella intención de un Tribunal Supremo Electoral? En realidad, ¿quién llevó a esta contradicción? ¿Quién incumplió con lo que señala el artículo 135 del Tribunal Supremo Electoral? No, es una organización política. Y nosotros, sin ningún problema, hasta ese momento que se presentó la demanda, pues seguíamos cumpliendo con nuestro rol, con la elaboración de los materiales, ¿no?, la entrega de los materiales, todo ello. Evidentemente va a haber dificultades, no es pues lo mismo, ¿no es cierto? En este momento el Tribunal Electoral Departamental del Beni está haciendo todos los esfuerzos para comunicar que esa franja ya no va, ¿no es cierto?, de esa organización política. ¿Hay esa campaña del Beni ahora? Tiene que informar, no es campaña,
es información. Campaña de información. Campaña es otra cosa, no es tiene un interés. Nosotros tenemos que informar únicamente, ¿no? Otra cosa es hacer una campaña, ¿no? Por lo que, no sé, pues pedir, no sé, el voto. Una cosa es informar por informar y otra cosa es intensificar la información para facilitarle el camino a la gente. Esa es una campaña, con fuerza. Muy bien. Tal vez los términos como usted, comunicador, con precisión. Mejor campaña, nos metemos en los términos y le explicamos a la gente. ¿Hay una información con fuerza? Le preguntaré en el Beni. Así. Tiene que hacerlo el Tribunal Electoral Departamental del Beni. Ya informar a la ciudadanía que ya no va esa franja. Pero va a haber dificultades. Y no se va a llegar a todos los rincones, ¿no?, del departamento para que se entere de esto, ¿ya? Pero sí tienen que hacer los máximos esfuerzos para informar a la ciudadanía. Presidenta, en una situación de esta naturaleza y para darle a lo que la gente se merece, que son las elecciones transparentes, ¿no convendría frenar las elecciones en el Beni? Es que no hay una causa para que nosotros frenemos en el Beni. ¿No considera una causa lo difícil de la elección de la gente tras una papeleta que está prácticamente desconfigurada ya? No, porque no lo consideramos como una causa, como por ejemplo podría suceder una inundación, algún problema, ¿no? Que sí, eso nos obliga a que no se garantiza la participación de la ciudadanía para ir a decidir. En esta oportunidad la ciudadanía va a participar el día de las elecciones y por ello es que es importante esta información antes de ir a decidir. Pero la gente irá sin la información necesaria, por más campaña o difusión fuerte que haya de las nuevas formalidades para ir a votar. No llegará a todos y con falta de información hay falta de transparencia en una elección. Yo no diría transparencia, ¿no? Porque transparente va a ser el proceso, porque van a estar ahí, se va a reflejar el resultado. Y si esa persona no informada va a emitir su voto por esa organización política, pues se lo va a reflejar también esos datos en el acta de escrutinio. Tengo 4 minutos, Presidenta. ¿Por qué la sanción a los medios? Si los medios no difundieron encuestas, difundieron información acerca de ellos. No jugaremos con las palabras. No, es que no jugar con palabras, Presidenta. Los medios fueron a cubrir una información. No es que ellos hicieron una encuesta y por voluntad propia la emitieron. Fueron una conferencia de prensa donde el autor, donde la fuente de información fue el partido político, no fueron los medios de comunicación la fuente primaria de la información, Presidente. Los medios tienen conocimiento, porque el Tribunal Supremo Electoral, ya desde la elección anterior, se ha reunido en un solo acto, no por separado, para que digan, en un solo acto, en un solo desayuno trabajo, con empresas encuestadoras, medios de comunicación y organizaciones políticas. Este tema de las encuestas es nuevo. Primera vez se regula en nuestro país. Antes no se regulaba, ¿ya? Por su importancia es que se ha hecho ese desayuno trabajo para hacer conocer, ¿no?, los límites, los alcances que tienen tanto las empresas, los medios de comunicación y las organizaciones políticas. Sí. En los medios, ¿no?, ahí tenían conocimiento de qué empresas están autorizadas para hacer encuestas de opinión. Ellos tienen conocimiento de quiénes están autorizados. No es cualquiera, ¿ya?
Y lo mismo las organizaciones políticas están informados qué medios están autorizados para hacer propaganda electoral. ¿Para qué el registro entonces? ¿Para qué ahí registrarse a los tribunales electorales departamentales? ¿No? ¿Para qué publicar qué empresas están autorizadas? ¿Qué medios están autorizados? ¿Para qué? Si se hace público este registro. Presidenta, el delito no es de los medios, lo reitero. No. Porque más allá de que se sepa qué empresas están autorizadas, la infracción la cometió el partido político. Es decir, los medios de comunicación fueron a cubrir una información, respetando el tema de la libertad de prensa que hay al informar. El responsable de las palabras, de los datos, de lo emitido, es pues Carmelense y será UD. Pero los medios de comunicación que transmitieron aquello como información, culpables, Presidenta. Es decir, si bien tienen conocimiento, jamás se les dijo a los medios de comunicación, ustedes no pueden difundir información acerca de otras empresas que sean presentadas por partidos políticos. El delito lo cometieron ellos, no los medios de comunicación, Presidenta. No, los medios de comunicación, es más, a través de ellos es que hacemos conocer nosotros qué empresas son autorizadas para emitir los estudios de opinión, ¿no? Entonces no se puede soslayar una comunicación, una información, ¿no?, que se ha dado públicamente en cada uno de los departamentos. Nosotros también publicamos. No tiene sentido. ¿Para qué el registro? ¿Para qué la publicación entonces? Si los medios no lo van a tomar en cuenta. Presidenta, ¿no? Lo toman en cuenta al momento de decir, por ejemplo, nuestro medio de comunicación no puede hacer una encuesta con una empresa y difundirla. Decir, por ejemplo, ¿no?, el medio XX ha hecho un estudio con tal organización o universidad y se lo presentamos a usted, estos son los datos. Le acepto el tema de la información a la norma. Pero si es una información, una conferencia de prensa, Presidente, los periodistas están yendo a cubrir información. Es el derecho de informar. Yo no puedo agarrar y decirle a ese partido político, lo que acabas de decir no lo voy a poder pasar, porque es su derecho a la libertad de expresión. Ellos llamaron a una conferencia de prensa y lo que hicieron los medios allá fue informar, Presidenta. Por lo tanto, con todo cariño le digo, el tribunal ha sido verdaderamente injusto con los medios de comunicación. Bueno, yo tengo otro criterio, ¿no? Porque ahí los medios sabían que estaba mal, ¿ya? Y podían haber cortado la emisión. Tengo otro criterio. Yo respeto lo que usted me señala como derecho, ¿no? Porque en otras oportunidades hemos sancionado a otros medios cuando podían ellos cortar la emisión, cuando no es el medio el que estaba cometiendo la prohibición, ¿no es cierto? Entonces, pero sabía que esa persona estaba cometiendo esa prohibición, entonces el medio se retira y corta la emisión. Nos está pidiendo cortar la libertad de expresión, ¿cierto? No, solamente es cumplir con lo que señala la norma. Yo creo que acá esta regulación del tema de encuestas, de estudios de opinión, no, materia electoral, no está normado de esa manera, ¿no? Esta regulación justamente viene para esos tres actores y su antecedente para que se cumpla a cabalidad cada una de estas disposiciones es que se exige precisamente no solo el registro, sino nos obliga a nosotros como órgano electoral a, muy bien, han registrado, ahora publique. Bien. Presidenta, yo le agradezco, tenía varias preguntas todavía, destacando que usted es una máquina para el tema del trabajo, porque ya está preparando, tengo entendido, el revocatorio y luego el referéndum. No, referéndum. El referéndum ya lo está preparando. Ya lo estamos preparando hasta el 27 de este mes. Tienen el plazo establecido para que hagan las transferencias de los recursos económicos para el Tribunal Supremo Electoral y se pueda llevar a cabo los
referendos autonómicos. Muchas gracias, Presidenta, por asistir. Gracias. Suerte, como a todos los que vinieron aquí este domingo, y estaremos siguiendo de cerca. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.